Continuamos con la parte 2 de esta lección número 4 de Exégesis Bíblica 2, ciclo 2, año 2025. Como recordarán, la estructura de la clase de este día tiene que ver con dos temas importantes y el tema es textos como resultado de la recepción y la reelaboración. Son dos conceptos que debemos fijar mucho para entender de dónde salió el texto del Nuevo Testamento. La primera parte ya la estudiamos en la primera clase y tiene que ver con el origen de los escritos del Nuevo Testamento y las diferentes etapas que vimos del origen de los textos. Y también tiene que ver con el modelo de la reelaboración de los textos. Ahora vamos a ver también ese modelo, ¿verdad? Para ir finalizando esta clase. Así que nos vamos a referir primeramente a nuestro bosquejo y aquí tenemos la idea central también, ¿verdad? Para que nos podamos orientar acerca de qué trata esta clase. Recordemos nuestro pensamiento. Los textos del Nuevo Testamento son el producto de un proceso largo que duró mucho tiempo de reelaboraciones y transmisión oral y escrita. Entonces, esta idea mantengámosla en mente porque a veces se nos cruza por la mente el concepto de que el texto sagrado, el texto del Nuevo Testamento, apareció así como un milagro de repente, y tal como lo tenemos hoy, ¿verdad? Creo que en alguna época de la vida todos hemos pensado de esa manera, hemos creído que la Biblia o el texto sagrado bajó del cielo, ¿verdad? Y quedó terminado de una sola vez. Pero haciendo la investigación adecuada, y para eso es importante esta lección, para establecer que el texto sagrado es el resultado, es el producto de un proceso muy largo, ¿verdad? Puede haber durado a veces décadas o quizás siglos sin temor a equivocarnos. Así que este pensamiento mantengámoslo en mente. Bien, a manera de repaso de lo que vimos en la primera lección, en la primera clase, en la primera hora, tenemos este cuadrito que nos sirve para orientarnos mucho acerca de cómo fue ese proceso, ¿verdad? Y hemos dicho ya que el proceso estuvo en tres etapas. La etapa prepascual, donde lo que los discípulos recibieron fueron palabras, ¿verdad? Como esta letra P a la derecha significa palabras y la R significa relatos, ¿verdad? Esos fueron los factores desencadenantes que dieron origen a los escritos del Nuevo Testamento. Y luego pues aparecieron ciertas fórmulas de fe que en el mismo texto se encuentran, pero que fueron también algunas palabras dichas por Jesús, ¿verdad? Algunas logias de Jesús, algunos discursos de Jesús que quedaron grabados en la mente de los discípulos y que los discípulos se vean comprometidos también a guardarlas, a memorizarlas y en cierta medida quizás a registrarlos, ¿verdad? Pero todo aquello fueron como palabras aisladas, ¿verdad? Pequeñas unidades, que se dieron a manera de embrión, ¿verdad? De una manera embrionaria. Eso iba a formar parte de lo que más adelante vamos a ver como ya unidades grandes y que se conformaron como en el caso nuestro, pues con los evangelios o los escritos o las cartas de algún autor, ¿verdad? Pero en este caso, pues del Nuevo Testamento. La etapa prepascual y luego vino la vida de Jesús, ¿verdad? El ministerio, la actividad de Jesús, la muerte, la sepultura, la resurrección. Y después de la resurrección, en el periodo post-pascual, ¿verdad? Entonces se fortalece la tradición oral, la tradición de las logias, de los relatos, las homologías, es decir, aquellas declaraciones de fe o textos que fueron utilizados en las diferentes comunidades cristianas de la época primitiva de la iglesia, hasta que finalmente se llegó a fijar y a ponerse por escrito, pero como ya lo hemos dicho, en diferentes etapas.
Así que con eso nos hemos quedado, ¿verdad? En la primera hora de clase y ahora vamos avanzando ya para poder ver cómo todo esto desencadenó en un texto ya escrito y fijado. Ahora, los textos, como ya dijimos, fueron recibidos, fueron fijados y luego integrados, después se independizaron, ¿verdad? Y por último vino la canonización o la normatización de estos textos cuando ya son autorizados para ser leídos, respetados, guardados y declarados como textos sagrados, ¿verdad? Ese fue parte del proceso también. Ahora, vamos a exponer cuál es una propuesta muy viable que tiene mucho sentido, que nos puede servir como un modelo para la reelaboración de los textos. Para esto queremos agregar a esta diapositiva la siguiente explicación. El proceso con el que se originó el escrito o los escritos del Nuevo Testamento podemos decir que fue una sucesión de reelaboraciones. Yo entiendo perfectamente que estos conceptos, ¿verdad? A veces chocan con nuestra mente. Porque en nuestra conceptualización y en nuestra tradición de cómo nos llegó el escrito de la palabra de Dios o el Nuevo Testamento a nuestras manos, no podemos concebir, ¿verdad?, que el proceso de comunicación y de traslación o de transmisión de este texto haya sido tan tedioso, tan complejo y tan largo también. Pero en cada reelaboración de textos también hubo una receptividad, una recepción de ese texto, dependiendo de a quiénes iba dirigido. El autor dirigía su escrito, su texto a cierto público, a ciertos destinatarios, y entonces a eso se le llama el texto recibido o la recepción del texto. Pero después de esto viene la otra etapa, que es la etapa de la reproducción. Es la etapa donde estos textos, tal como se han recibido, son reelaborados y son reproducidos, ¿verdad? Y esto debe concebirse todo este proceso como el proceso de la comunicación del texto sagrado. Y el resultado, al final de este proceso, que tiene tres etapas, ¿verdad? Reelaboración, recepción y reproducción. Entonces, el resultado de la reelaboración de textos puede volver al punto de partida y regresar al inicio y volver a reelaborar, volver a recibirlo y volver a reproducirlo. La siguiente diapositiva nos va a explicar de una mejor manera cómo es que la tradición de los textos fue pasando por todo este proceso de reelaboraciones para llegar a ser lo que tenemos ahora. Esta diapositiva solamente es otra forma de comunicar, ¿verdad? Lo que ya les dije en ese proceso de reelaboración, de reproducción o de recepción y reproducción. Luego llegamos a a este diagrama que representa un modelaje de cómo pudo haber sido ese proceso de reelaboraciones de los textos. Vemos aquí una línea de tiempo, ¿verdad? Esto va avanzando hasta que llega a nuestros días, desde el origen de los textos sagrados. Vemos como parte de un texto original, ¿verdad? Con su primera etapa de reelaboración. No olviden que aquí ya no estamos en el proceso anterior, ¿verdad? En la tradición oral, ¿verdad? Sino que aquí ya estamos ya en el proceso de escritura, de fijación del texto sagrado y cómo éste se pudo haber ido desarrollando este proceso, transmitiendo a través de estos pasos que ya dijimos, ¿verdad? De la reelaboración, de la recepción y la reproducción. Entonces, en la primera etapa de la reelaboración,
El texto es reelaborado por medio de la recepción del texto, obviamente, y luego la reproducción del texto. En su primera etapa hay un texto de partida, hay una reelaboración del texto por medio de la recepción y la reproducción, y finalmente hay un nuevo texto, ¿verdad? Ya más depurado, ya más analizado, más criteriado, ¿verdad? Y este texto final se convierte nuevamente en un nuevo texto de partida para hacer lo mismo que hicimos en la primera etapa. Solamente que ahora ya en otra etapa hay una recepción, hay una reproducción del texto, se reproduce y luego hay otro texto final. Y así sigue la cadenita, ¿verdad? Hasta que llega a nuestros días ese proceso. Mediante este modelo se ha recreado lo que podría haber sido de una manera muy lógica, tiene mucho sentido, cómo ha sido la reelaboración del texto sagrado. Ahora, esta reelaboración de textos del Nuevo Testamento ha sido afectado por diferentes factores, factores de los que no se escapa ningún texto, ¿verdad? En todo este proceso, desde el origen, en su etapa de la tradición oral, hasta la etapa de la fijación, en donde ya quedan escritos, quedan plasmados los textos del Nuevo Testamento. Mediante esta reelaboración en la que estamos ahorita tratando de graficar con esta diapositiva, los textos adquieren, cada vez que hay una reelaboración, el texto adquiere una nueva eficacia. Es mejor entendido, es mejor captado por las comunidades lectoras de aquella época y es transmitido nuevamente a otras generaciones posteriores, ¿verdad? Y ya el círculo de destinatarios, obviamente, digo obviamente porque a mí me parece obvio, ¿verdad? Se va ampliando. Ya no son aquellas primeras comunidades solamente para quienes va dirigido, sino que en la reelaboración ya se está pensando en otro tipo de público que puede captar el mensaje, que puede reinterpretarlo, releerlo y volverlo a transmitir a otras generaciones, que es lo que está pasando actualmente con tantas traducciones que tenemos del texto del Nuevo Testamento. Y esta reelaboración se convierte también en una respuesta a nuevas situaciones que van cambiando conforme va avanzando, ¿verdad? Las generaciones y las situaciones en donde se lee el texto. De eso se trata este curso, ¿verdad? Lecturas del Nuevo Testamento. Por eso se llama así el libro de texto que hemos tomado como base para este curso. Ahora, hay factores que influyen en esta reelaboración, en este proceso de reelaboración del texto. Y los más importantes son estos 8 factores que estamos aquí poniendo en esta gráfica. En primer lugar, en cada reelaboración de textos del Nuevo Testamento, vemos una cristología y le hemos puesto aquí explícita, ¿verdad? Es decir, la persona de Cristo es puesta en el ojo, en la mira de los que reelaboran estos textos sagrados. Y cada vez que hay una reelaboración del texto sagrado, se conoce mejor el desarrollo y el significado de la doctrina de la persona de Cristo o de Jesús. Ahora, toda esta cristología, como cuando uno vierte agua, ¿verdad? Y esa agua tiene algunas partículas, se van sedimentando en el fondo, ¿verdad? Hasta que llegan a quedar bien fijadas en el fondo. Así son los textos también sagrados. Mediante la introducción de fórmulas doctrinales, ¿verdad? O fórmulas de confesiones de fe,
el texto sagrado va adquiriendo mucha fuerza con respecto a el contenido cristológico. Entonces, por eso no es difícil captar, ¿verdad? Que en el texto del Nuevo Testamento hay mucha cristología que está sedimentada en el fondo de esos textos, de esos escritos, pero que ha venido en todo un proceso manejándose esos conceptos, ¿verdad? Desde la tradición oral hasta esta época en que ya tenemos la tradición escrita. Así que de esa manera los textos de los evangelios reflejan mucho de esa cristología explícita que aparece en el texto sagrado y en el texto escrito. Pero también hay otro factor importante que ha incidido en la reelaboración del texto y es la influencia que ha tenido el Antiguo Testamento en los textos del Nuevo Testamento. Esto ha sido a través de citas bíblicas que reflejan la influencia del antiguo pacto también. Y hay patrones narrativos que son herencia también, ¿verdad? De los patrones antiguos del Antiguo Testamento. Y, por ejemplo, cuando el justo es perseguido, ¿verdad? Esta es una figura, es un patrón que viene desde el Antiguo Testamento, la persecución de los justos, ¿verdad? Hay hay muchos pasajes, hay muchos textos del Nuevo Testamento que reflejan ese patrón en el Antiguo Testamento y ahora están ya también, digamos, influenciando el texto del Nuevo Testamento. Por otro lado, otro factor que ha influido mucho en la reelaboración del Nuevo Testamento son las modificaciones y duplicaciones. A veces son insignificantes esas modificaciones, a veces no lo son, a veces son muy importantes, ¿verdad? En los textos. Las duplicaciones también de pasajes, de textos sagrados. Por ejemplo, el milagro de la multiplicación de los panes es un pasaje que ha sido duplicado. Las versiones del Padre Nuestro son otros pasajes que también están duplicados. Pero esto es parte también de lo que ha influido en la reelaboración de los textos sagrados. Y de esta manera se va enriqueciendo también, ¿verdad? El contenido, la lectura y la interpretación de muchos pasajes del Nuevo Testamento. Pero también otro factor, un cuarto factor que ha influido en la reelaboración del texto sagrado, el texto fijado, el texto canónico, el texto normativo, es el de las formas de relatar. Bueno, el pueblo, la gente tiene ciertas formas peculiares de narrar ciertos eventos, ciertos sucesos, ciertos episodios de la vida y del ministerio de Jesucristo. Por ejemplo, cuando se hace una intensificación de algunos milagros, ¿verdad? Estamos viendo allí también que es una forma usual de aquella época para realzar el milagro, ¿verdad? Y aunque a veces pareciera una exageración, pero es un estilo narrativo en donde el testigo, el relator, intensifica el evento, el suceso milagroso, para que tenga un mayor impacto. Y así como ese ejemplo de la alimentación, ¿verdad? Hay otros ejemplos que también intensifican y reflejan las diferentes formas de relatar de la gente de aquella época. Por otro lado, otro factor que influye bastante en la reelaboración es el tema de la contaminación de los textos originalmente separados. De esa manera, el texto sagrado pues va recibiendo influencias, ¿verdad? Que no es que lo vayan deformando, sino que al contrario, ¿verdad? Creo que se va fortaleciendo, se va diversificando y cada autor, cada libro, cada perspectiva
de los escritos le va dando al lector, ya sea de aquella época o de la época actual, le va dando una amplitud, le va dando perspectiva para poder apreciar mejor el contenido de ese pasaje, de ese texto sagrado y por consiguiente darle una mejor interpretación y una mejor aplicación. En sexto lugar, hay otra influencia que ha recibido la reelaboración de los textos sagrados que tiene que ver con la orientación de las perícopas hacia la historia de la pasión. El porcentaje que se dedica a la pasión de Cristo es muy alto. Y entonces esa orientación de los pasajes, de las perícopas del Nuevo Testamento, también han influenciado la reelaboración del texto sagrado. En séptimo lugar, como penúltimo, vemos también la apertura de las comunidades que dejaban entrar ahora también a los gentiles. Entonces, la apertura de las comunidades, de las comunidades lectoras, de las comunidades receptoras, de las comunidades que también ayudaron a la reelaboración del texto sagrado, ahora es mayor. Y eso ha influido mucho en la reelaboración del texto, a tal grado que en algunos casos cuando han habido diferentes comunidades, ¿verdad? Se ha tenido que hacer, insertar ciertas declaraciones o aclaraciones para que el lector posterior pueda entender el significado de algunas palabras, de algunas frases que aparecen en el manejo del texto sagrado del Nuevo Testamento. Finalmente, otro elemento que ha influido mucho en la reelaboración es la creciente controversia con el judaísmo, ¿verdad? Principalmente con un judaísmo que tiene bastante tinte farisaico. Entonces, como hemos visto a lo largo del desarrollo de los evangelios y de algunos textos más del Nuevo Testamento, hay muchos discursos y muchas pericopas dedicadas a la controversia, a la confrontación, ¿verdad? Con los grupos religiosos de la época, como los fariseos, los saduceos, ¿verdad? Los sacerdotes, en fin, todos los que tenían mucha influencia y poder en el término religioso de aquella época. Ahora vemos en el texto sagrado cómo creció, ¿verdad? El porcentaje de la cantidad de textos o de perícopas que fueron incorporándose en la reelaboración de estos textos sagrados. Así que de esta manera, pues vamos concluyendo ya el cuarto contenido, la cuarta lección de la estructura de nuestra materia de exégesis bíblica y hemos visto, pues, ¿verdad?, cómo hemos ya ido avanzando, ya con esta clase prácticamente, como ustedes ven aquí en el diagrama de la estructura de nuestra materia, estamos cerrando el registro uno prácticamente, ya queda poco para nuestra evaluación parcial. Vayamos preparándonos, estudiemos, hagamos ejercicios, ¿verdad? Repasemos los conceptos, repasemos cómo han sido los diferentes escenarios, ¿verdad? De la aparición del texto sagrado, cómo pasó a través de las diferentes fases. Y esperamos, pues, ¿verdad? Que vayamos fijando este conocimiento porque todo esto, sumado con los videos que hemos estado también pasándoles a ustedes sobre la Biblia y sus manuscritos, nos vayan dando una idea más clara de cómo llegó hasta nosotros el Nuevo Testamento, todos los elementos que han influido en la elaboración, en la recepción y en la reproducción o transmisión del texto sagrado. Y todo esto nos va a servir ¿para qué? Nos va a servir para la parte 2, que en la parte 2 ya no estamos viendo tanto trasfondo histórico del texto como lo hemos visto en el registro uno, ¿verdad? En la parte uno, donde hemos visto mucha teoría, mucho concepto, ¿verdad? Mucho, digamos, contexto del pasado, del texto sagrado. Ahora nos vamos a ir
a una etapa un poquito más concreta de análisis del texto del Nuevo Testamento. Recuerden que ahora ya no estamos en el Antiguo, estamos en el Nuevo Testamento. Y pues pronto vamos a tener ya nuestra evaluación, pero aquí está ya el examen ya cerca, ¿verdad? Solamente nos falta una clase teórica más y luego viene el examen, pero en el capítulo 5 de la próxima semana vamos a empezar ya una parte más práctica. Tiene que ver con las etapas preparatorias para el análisis del texto del Nuevo Testamento. Cuando digo texto, recuérdense que no estamos hablando de un versículo, ¿verdad? Sino estamos hablando en general de todo el contenido del texto del Nuevo Testamento, toda la parte neotestamentaria. Entonces, ahora vamos a empezar a ver en la próxima clase, en la próxima semana, las etapas preparatorias para analizar textos del Nuevo Testamento. Y vamos a comenzar con el capítulo 5 que tiene que ver con la forma del texto, que tiene que ver con la crítica textual, ¿verdad? Vamos a ampliar un poquito esta parte. Ahí está, ¿verdad? Tiene que ver con la forma del texto, que tiene que ver con la crítica textual. Vamos a ir a ver un poquito también la estructura del texto y una primera orientación del texto y luego la traducción del texto. Aquí es donde necesito que ya, bueno, a partir ya de esta próxima clase, la próxima semana, necesito que ustedes traigan la versión del griego, lo que tengan más reciente, ya sea en digital o en físico, del griego del Nuevo Testamento, porque nos vamos a enfrascar en el análisis y en la preparación del texto para poder empezar a hacer exégesis bíblica a profundidad. Recuerden que estamos intentando de hacerlo de una manera, como hemos dicho, lo más apegado a un análisis científico, ¿verdad? No nos hemos ido por la vía tradicional, pero nos hemos ido por un análisis un poco más científico. Sé que esto tiene sus bemoles, ¿verdad? Pero tiene muchas bondades también y estamos tratando de rescatar esas bondades. Así que váyanse armando ya de un buen Nuevo Testamento en griego, ¿verdad? Ya existe la versión número 28 de Nestlé Aland del Nuevo Testamento en griego, si la pueden adquirir en físico. Yo la tengo también en físico y la tengo en digital con todos los derechos de autor en mi biblioteca electrónica. Así que ármense ya de eso, vamos a ver el aparato crítico también para hacer una buena exégesis. Se necesita también el manejo del aparato crítico del Nuevo Testamento, del griego del Nuevo Testamento. Y vamos a comenzar a desmenuzar pasajes de la palabra de Dios, del Nuevo Testamento, a manera de poder comprender y llegar otra vez, ¿verdad? A ese ciclo, a esas etapas en donde recibimos un texto, ¿verdad? Lo interpretamos, lo analizamos, hacemos reelaboraciones, hacemos relecturas, hacemos reinterpretaciones y después, ¿verdad? Vamos otra vez a reproducir un nuevo texto. Sale un nuevo texto y con esto, por favor, no se debe entender, ¿verdad? Que estamos violentando la palabra de Dios, ¿verdad? O que estamos tergiversándola. Todo lo contrario. Estamos tratando de llegar a la esencia y al texto cuya intención original del autor, ¿verdad? Era que pudiera pasar ese texto de una manera intacta, lo más apegado a las circunstancias, al contexto original y a la intención original del autor. Así que preparémonos para esto y vamos a ir terminando con repetir este pensamiento. Los textos del Nuevo Testamento son el producto de un proceso que duró bastante tiempo de reelaboración y de transmisión oral y de transmisión escrita. Con esto nos vamos despidiendo. Les hago el recordatorio de sus tareas semanales que son evaluadas semanalmente. Vamos a habilitarles el espacio en el aula virtual para que ustedes puedan subir sus tareas en el portafolio de contenidos.
Recuerden que después de cada clase, ustedes tienen que elaborar un resumen gráfico con diagramas, conceptos claves, esquemas y poco texto, ¿verdad? De lo que han aprendido y ejercitado. Se va a evaluar la calidad, la puntualidad, la organización, la estructura, la creatividad, la reflexión, las herramientas digitales para el diseño. Y también recuerden que estamos evaluando el resumen de cada video que estamos viendo semanalmente. Cada semana ustedes van a tener un video específico sobre la Biblia y sus manuscritos, hablando del Nuevo Testamento, por cierto, ¿verdad? Y el estudiante tiene que elaborar un mapa de conceptos y agregar ejercicios prácticos también. Que Dios los bendiga y recuerden que se nos aproxima ya el primer examen del registro número 1. Con esto damos por terminada la lección número 4 de nuestro programa de Exégesis Bíblica 2, ciclo 2, 2025. Que Dios los bendiga y de esta manera concluimos.